L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Y bien, ¿cómo está nuestra audiencia de Salta Capital, Valle de Sianca y todos nuestros seguidores de las redes? Estábamos conversando sobre un tema y un programa al que yo titulé, seguramente me quedo corta, las nuevas formas de esclavitud, porque parece mentira que la humanidad, en realidad, hace muchísimos años ya la esclavitud desapareció, pero esta, que es peor que la otra, que estaba regulada, no está regulada, es un delito y sin embargo sigue ocurriendo y con otras formas de perversión que se le acercan. Me refiero a la trata de personas, a la trata de órganos, a la pedofilia. Hoy estamos conmovidos en Argentina, pero no solamente en Argentina, Latinoamérica y todos los países tienen este tipo de problemas y la perversión verdaderamente, que es a donde deberíamos dirigir nuestra mirada. Yo siempre digo, desde mi lugar como psicóloga clínica, hay que lidiar con un mundo perverso que complica el planeta en estos momentos. En otras informaciones, en México cada año miles de personas son víctimas de una nueva forma de esclavitud, la trata de personas. Mujeres explotadas sexualmente, historias de engaños, de golpes y de humillación. Yo una vez le pedí ayuda a un cliente mismo y le dije, ¿sabes qué? Quiero que me rescates, yo estoy sufriendo aquí, yo no deseo esta vida. Este es el testimonio de una de las 2.400.000 personas en todo el mundo que son explotadas sexualmente y generan al crimen organizado ganancias por 32.000 millones de dólares anualmente, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En México, las ganancias ilícitas que obtienen las redes nacionales e internacionales de este delito oscilan en los 7.000 millones de dólares con la utilización de 20.000 niños y niñas explotadas sexualmente, de acuerdo con informes de UNICEF. Ya son 8 años de maltrato, de humillaciones. Hubo momentos en que yo me quería matar. Me quería suicidar porque yo ya no aguantaba los golpes que él me daba. El aumento del delito en México obligó a que se creara una ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto, por la cual se expide la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos, el 14 de junio de 2012. Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Hidalgo y Morelos son las entidades donde se incrementó el robo de víctimas para explotación sexual, trasiego de drogas y tráfico de órganos. Para el tráfico de órganos estaban vendiendo las hieleras por $50,000 y que llevaban 3 nada más. Sí, es virgen y es una niña, por la primera penetración pueden llegar a cobrar hasta $5,000. Y pues si es una adopción ilegal también las tenemos registradas hasta por $5,000. Hasta el momento el Distrito Federal es la única entidad que tiene una fiscalía contra la trata de personas que entró en funciones el pasado mes de mayo. De mayo a la fecha se han iniciado 72 averiguaciones previas, 120 operativos, se ejerció acción penal contra 83 personas, 199 mujeres rescatadas, entre ellas 6 menores de edad, 16 inmuebles asegurados, 105 personas consignadas, de las cuales 29 han sido sentenciadas. Informó Erika de la Luz Márquez y Raúl Flores Martínez.
nos va a acompañar en este programa Jorge Villada, que realmente él como docente universitario y magíster penal se ha desempeñado en varias universidades, ex juez de la Cámara Criminal, fiscal penal, vocal de la Cámara de Acusación, juez federal, en fin, con una altísima experiencia en este tipo de situaciones, que nos va a contar los casos reales en los que él intervino, y también tiene muchos libros que son absolutamente interesantes para empezar a hacer visible todo lo que se mantenía en los gobiernos anteriores, como que Argentina estaba en un mar tranquilo, cuando en realidad todo esto estaba pasando. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way Let me show you the way to a joy beyond compare. Salta, donde el invierno te envuelve con su hospitalidad, porque el invierno es mucho más que una estación. Es un momento para conectar, para compartir y sentir la verdadera calidez de su gente y de su entorno. Acá, cada paso te acerca a una nueva experiencia, cada encuentro te regala una sonrisa y cada rincón te invita a quedarte un poco más. Vení y descubrí una experiencia inolvidable. Salta Ciudad. Bien, acá con nuestro invitado, ¿cómo está Jorge? No lo dejamos que se vaya, se queda. Muchas gracias, mucho gusto. Por favor, en realidad es un honor tenerte acá, porque tu experiencia desde la justicia federal, tu práctica de tantos años, y no solamente en Salta, sino también en Córdoba, has sido siempre un invitado preferencial en este programa, y este tema yo lo empecé a hacer visible cuando fue el caso de Marita Verón, y en realidad charlábamos también que pareciera que está todo bien en los gobiernos anteriores, donde inclusive habían desaparecido las fotos de los que habían secuestrado, no sabemos si secuestrados, pero que nunca más... Bueno, Marita Verón es un caso no resuelto. Marita Verón no apareció nunca, no se supo nunca en qué terminó, cómo terminó, qué le pasó. Hombres también desaparecieron. Hombres también, ¿no? Por ejemplo, sí. acá en Perico, en Sí, Carmen, sí, me acuerdo sí, que sí. era el caso de un europeo, No. nunca más se supo. Primero, lo que callan los gobiernos, lo que callan los medios y la apatía de la sociedad Totalmente. es absoluta. Estos casos salen a la luz cuando, no sé por qué, la prensa, sobre todo la nacional, se empieza a ocupar y pone en evidencia no solamente el caso, sino todas las falencias que tenemos como país a nivel seguridad, porque no es a nivel de justicia, sino a nivel de seguridad, de política de seguridad. Sale a la luz, por ejemplo, como, sin mencionar casos particulares, en general, el drama que significa 9.000 kilómetros de frontera que no puede controlar el Estado Nacional. No tiene con qué, no tiene ni los medios, ni aparentemente la voluntad política de hacerlo, ni tiene una política criminal clara frente a este fenómeno de la criminalidad organizada, tanto como vos lo dijiste, en materia de trata, en materia de narcotráfico, en materia de venta de órganos, en materia de explotación sexual, en materia de pornografía infantil y otros tantos fenómenos criminales que ya hace tiempo que exigirían por lo menos que los países del Mercosur tuviésemos una agencia común de investigación independiente de los gobiernos nacionales y provinciales, que se moviera por encima, como Por lo hace Europol Por o ejemplo, Interpol. una de las propuestas de Patricia Bullrich es la integración de Ciudad del Este, Foz de Iguazú están integradas, con Puerto Iguazú. Pero ¿qué control va a haber en esos lugares? Bueno, donde todo estos el días mundo- se mostró la forma, los periodistas mostraron cómo pasaban y venían, como mostró en una A ver, época la no, nata, no, cómo se pasaba, entraba y salía de Bolivia sin ningún problema,
por La Quiaca. O sea, Escúchame, es un país a donde se han falsificado documentos que después cuando fueron a entregarlos totalmente. no estaban los domicilios para poder ganar las elecciones. Esa gente fue a votar y no existen. Tengo en las dos cuestiones tengo experiencia personal. En un juicio que hicimos en Jujuy, donde juzgamos a un teniente boliviano y a un policía de Bolivia, que se estaban llevando 1 millón de cartuchos de pistola 9 milímetros, secuestramos los cartuchos, por supuesto juzgamos y condenamos a los dos, y no pudimos detectar quiénes eran las personas, pero la investigación nos llevaba al Servicio Penitenciario de La Plata. Les habían vendido esa cantidad de cartuchos y a cambio secuestramos un carro como esos que se ven en los supermercados grandes para llevar gran cantidad de mercadería, un carro lleno de monedas de plata, con la que habían pagado el 1 millón de cartuchos de 9 milímetros que se estaban llevando para Bolivia. Bolivia paga con plata. Pagado con monedas de plata. Si vos vieras, era patético vernos ir desde el juzgado hasta el Banco Nación llevando el carro, iban los policías y al lado iba yo y el fiscal controlando que la moneda de plata llegara al Banco Nación y se guardara en una caja de seguridad sellada, fajada, bueno, porque no había dónde guardarlas. Era un montón de monedas de plata, una cosa increíble. Y en esa causa declaró el director nacional en aquella época del Registro Nacional de Armas, de que en Jujuy, ¿cómo se llama el lugar donde operaba Milagro Sala? El barrio... En Perico, en San Pedro. En el barrio donde operaba Sí. la Tupac. Bueno. Eso está en San Pedro, a la entrada de San Pedro en Jujuy. Bueno. Es un barrio que se armó, digamos, con los recursos. Sí, de yendo de acá para allá, de Salta Jujuy por la cornisa, es el primer barrio que uno encuentra a mano derecha. Sí. Bueno, antes de los campos, que también eran de la Tupac. Bueno, ahí le puso el director nacional de registro de las personas y nos contaba cómo en Bolivia se fabricaban documentos de identidad que costaban 250 pesos en ese momento, y que se entregaba a la gente para que venga a votar, pero que además lo usaba también para venirse a sacar atención médica, créditos personales y recibir subsidios. Y en el barrio el Ministerio del Interior había mandado un funcionario para que registrara también las armas que se habían entregado, que eran miles, se habían entregado, o sea, permisos para portar armas a la gente de esta mujer. De modo que, a ver, todos sabíamos que había 2 estados paralelos en Jujuy en esa época. Manejamos, a la justicia llega el caso, no llega el fenómeno criminal. La justicia no anda buscando delincuentes en la calle, llega después de una investigación para ser juzgado y eventualmente, bueno, condenado y si no hay pruebas, absuelto. ¿Qué está fallando? Está fallando la política de seguridad del Estado. O sea, todo lo que es detectar el fenómeno criminal en la calle, en la frontera, en las ciudades, en los barrios, o sea, donde ocurra. Hoy... A ver, esta integración de la frontera me parece maravilloso. Europa de pronto... Pero es que Bolivia no quiere, no se Pero no se más va allá de que Paraguay. Bolivia no quiera, la política a mí me parece de Argentina tiene que ser previamente consensuar un estricto control para que la corrupción que está desparramada en la frontera desaparezca. Bueno, Estela, porque esto no se puede, me parece a mí, es un paso posterior, habiendo trata de personas, de órganos, pedofilia y el riesgo de las familias por la pobreza que sigue existiendo, porque estamos transitando una época dificilísima y estas cifras son alarmantes de pobreza. Uno ve la gente que no come en la calle, entonces no podemos tener una integración a largo plazo tal vez, pero para mí lo que hay que hacer previamente es poder tener órganos de control. Bueno,
Y algo más. Internacionales. Y algo más. Una política estatal realista respecto a cada región, porque en la Sí. Argentina cada región es un mundo. Fíjate, un embajador norteamericano que estaba en la época que yo estaba en la Cámara Federal, que vino con un funcionario de la DEA, nos decía que había sido un gran error en Argentina en los años 90 haber privatizado YPF en el norte del país. Porque a pesar de que la empresa esa no daba las ganancias o utilidades acá en el norte que podía dar, YPF mantenía el entramado social, había expectativas de crecer, había expectativas de los padres de los que trabajaban en YPF, de que sus hijos el día de mañana llegaran a trabajar en la empresa, fueran ingenieros Era o una pudieran fuente de estudiar, inclusión tuvieran laboral. becas, pero además YPF mantenía la estructura de gendarmería, todo lo que era combustible, reparación de vehículos. Obviamente era pérdida Desde si el uno punto lo de mira vista. desde el punto de vista fríamente económico, como una empresa común y silvestre. Pero para Salta, YPF en el norte era una estructura de contención inclusive frente al fenómeno de la droga, porque había mucho más gendarme, había mucho más policía, había control. Fíjate lo que era Américo Vespucio. Yo vivo en Salta hace Mosconi. 47 años, a Mosconi mí, era no, a mí no me lo cuentan, yo lo he vivido. El norte, cuando desaparece YPF, se destruye las fuentes de trabajo. Acuérdate que la primera cuestión que aparecieron fueron los taxistas, los remiseros, pues todos compraron remises o taxis con la plata que les indemnizaron y terminaron sirviendo para el contrabando y terminaron para hacer contrabando de mercadería y después contrabando de droga también. O sea, a ver, todo forma parte de la política de Estado. ¿Qué hago con esta región? Yo tengo 800 kilómetros de frontera de Salta y Jujuy y Formosa con Bolivia y Paraguay, más la frontera NEA, que es Chaco, Corrientes y Misiones, que no es más que cruzar el río, nada más. Y acá en el norte, en el NOA, frontera seca, porque en más de un lugar se cruza sin problema. ¿Cómo no van a operar las bandas criminales con toda comodidad? No necesitas mucha sofisticación criminal para llevar a cabo esta clase de delitos. Se hacen prácticamente a la luz del día, delante de las escasísimas autoridades que hay, y además con una falta de absoluto control. Y cuando hablo de control, no es estar pidiendo documentos, revisando autos. No. Hablo del control, de tener las riendas del control de lo que ocurre en el ámbito geográfico, en los ámbitos poblacionales, inclusive en los más deprimidos económicamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál ha sido la inversión que han tenido los gobiernos últimos para que sea posible el control de fronteras? Yo tuve las dos experiencias. Macri, Yo tuve las dos había experiencias. radares, están absolutamente destruidos. Desaparecieron. Antes del gobierno de Macri, año 2009 te estoy diciendo, creo que murió Kirchner en esa época. Yo no sé, ¿te acordás que armamos un lío bárbaro desde la Cámara Federal que replicó en la Corte pidiendo radares en la frontera y pidiendo interfuerzas, que no hubiera una sola fuerza como Gendarmería, sino que hubiera Policía Federal, Policía Aeronáutica, etcétera, etcétera, varias fuerzas operando. No nos llevaban la punta, el ministro era Alac en ese momento. Después viene Macri, y ya habían venido a revisar, a ver la frontera Patricia Bullrich, me acuerdo Sanz era el mendocino, ¿no? Sí, radical. Fiat de Jujuy y Federico Pinedo, casado creo con una salteña. Bueno, ellos cuatro fuimos a recorrer la frontera y llegaron a la conclusión de que había que poner radares como fuera, de que había que aumentar fuerzas de seguridad, que desplegar un plan de control. Se hizo, se puso en marcha, se fue el gobierno de Macri, se sacaron todos los radares y los gendarmes se los llevaron todos al AMBA para controlar la criminalidad que no pueden manejar la policía, la bonaerense fundamentalmente. Con lo cual, ahora, de nuevo, se pone la mirada en frontera porque
yo creo que fundamentalmente Burri la tiene acá a la frontera, la tiene muy bien estudiada. Vino varias veces ella a ver la frontera, siendo diputada y ministro de Seguridad en la época de Macri. Y contrariamente, Berni opinaba que era inútil, y Aníbal Fernández también, como ministro del Interior, que era inútil controlar la frontera porque era imposible, que la batalla contra el narcotráfico y las organizaciones criminales estaba perdido, que no valía la pena, que era imposible controlar eso, que necesitaban miles y miles y miles ¿Cuál de es tu hombres. opinión sobre los narcogobiernos? De los narcogobiernos. Sí, bueno, yo creo que Latinoamérica sufre este fenómeno. Bueno, a ver, O sea, en unas elecciones, la producción del campo, la producción de distintos tipos, hasta la minera, no puede competir con la cifra que vos acabas de dar de lo que se recauda cuando se hace trata de personas, cuando se vende droga. miles de millones de O sea, dólares. si uno lo analiza como un negocio, el negocio es inalcanzable. Un negocio muy rentable que cuenta con todos los medios, Puede comprar voluntades políticas. compra un montón, las compra, O de sea, hecho, es un gobierno paralelo. las compra. Es un gobierno paralelo. Sí, totalmente. O sea, hay un gobierno formal, institucional, que formalmente dirige el Estado, y hay un montón de organizaciones criminales que, según su conveniencia, manejan las situaciones por regiones y por países. Un criminólogo hace muy poco... Perdón, ¿y qué hace la justicia? Bueno, con eso todo te iba a esto? decir. Hace muy poco explicó por un caso práctico. Dijo, yo secuestro un grupo de mujeres para trata en Paraguay, que va a pasar por esta ruta hasta llegar, por tráfico de drogas, una X cantidad de drogas. Va a pasar por tales pueblos y va hasta llegar al puerto de Rosario o de Zárate Campana, de donde van a salir para Europa o Estados Unidos, que son los principales consumidores, Los principales de consumidores. drogas. Muy bien. ¿Qué pueblos voy a atravesar? Y son 4. No voy a nombrar para no estigmatizar a nadie, pero voy a pasar por tal pueblo, tal pueblo, tal pueblo y tal pueblo. No tengo más que pedirle a los gendarmes que estén en este control, porque no hay más de 1 o 2 controles en ese trayecto, que durante 20 minutos miren para otro lado a tal hora. Al intendente del pueblo, un regalito para que tampoco vea nada, y al jefe de policía provincial o al comisario del pueblo, que ese día esté ocupado, que ande por el campo, no sé, buscando cuatreros. Y se acabó, listo. Esos 5 pueblitos están, o esa ruta... Alineados. Esa ruta está comprada, la droga pasa sin ningún problema, y lo mismo pasa con la trata de personas. Pasan las personas que han sido captadas y llegan al destino a donde van a llegar. Y la ruta 40, ¿vos has hecho la ruta 40? ¿Cuánto control policial hay desde Salta o de Jujuy hasta el sur? ¿Cuántos controles policiales encontrás? Casi despoblada. Por ahí creo que allá por Molino, cerca de Santa María, en Santa María de Hay Catamarca. muchos lugares que están absolutamente despoblados. Totalmente, pero ¿qué pasa? La 8, que tiene Ojo, una salida directa. Hay un fenómeno real que no puede controlar Estados Unidos, su frontera con México, con todos los recursos que tiene. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos pretender nosotros? Eso también es cierto, ¿no? O sea, no es para deslindar responsabilidades o sacarle responsabilidad, Pero acá hay pero que no se tener- hace todo lo que se podría hacer. A mí me parece que el llamado de atención hay que hacérselo, además de todo lo que estás exponiendo, la conciencia ciudadana, Totalmente. el diagnóstico de la pobreza y sus consecuencias, porque lo que yo he visto en ese estudio de pobreza es que no había desamor, había necesidad para seguir viviendo. Sí. Y entonces había violaciones hechas por el padre biológico Sí. a los hijos, iban presos y después la misma mujer le pedía Que vuelvan. que vuelvan Para porque que no tenían que no comer, tenían que porque comer. era la Por única así fuente de es. ingresos. Así es. Y en esas condiciones tenía que crecer una adolescente que iba al colegio y estaba estigmatizada porque era de público conocimiento, son comunidades chicas. Entonces el análisis tiene que ser también
quiénes son los responsables de la pobreza en la República Argentina. Y esos delitos la justicia no los está, no está avanzando. Pero además tiene que haber una política proactiva de parte de quienes son autoridades en esos lugares, porque vos que conocés el interior de nuestra provincia, por ejemplo, o de nuestro país, vos sabés que hay un montón, un sinfín de pueblitos, o de pueblos, o de ciudades chiquitas, son pueblos en realidad. O sea, vos me mencionás Güemes, tenés El Bordo, Camposanto, ahí cerquita, tenés, o sea, Betania, Papa Blanca a metros prácticamente, aunque esté en Jujuy. San Bueno, Pedro, salen. si vos me decís, la estructura política tiene un departamento o una parte dedicada proactivamente a intervenir permanentemente en la sociedad, a relevar la realidad, ver qué está pasando, si los chicos están yendo al colegio, cómo están siendo tratados, si están siendo vacunados, etc. O sea, una presencia del Estado en serio, en la sociedad, y que esté despertando conciencias permanentemente, que estén... Hoy tenés que darle charlas en los colegios a los chicos, es urgente, de 7, 8 años, 9 años, ya tenés que hablarles de que cuidado con los adultos que se les acerquen, que no va, o sea, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Por supuesto, en lugar de utilizar la pauta publicitaria de gobierno para... Esa es la parte de prevención. Se puede prevenir con eso. Esa es la parte de prevención. Ahora, después por atrás, lo primero que van a intervenir son las fuerzas de seguridad frente a un delito. ¿Cómo andamos? Después de intervenir la justicia, que en la Argentina hoy, después de los políticos, es el segundo sector menos creíble para la sociedad. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, porque no está operando bien. Pero no está operando como bien testigo. En todo el país. No Yo tengo amigos que se quejan en todo el país. Hoy hablé con gente de San Luis, con gente de Santa Fe, con gente de Neuquén, de Córdoba, en todo el país hay la misma queja de la mediocridad y de la decadencia de las capacidades de los operadores de justicia. Están cada vez peor. Bueno, y el tema de la justicia federal, que sigue con el mismo drama de hace 20 años que yo estuve, de que el 30% de los cargos, 40%, no están cubiertos. Y además, no son suficientes. No. Porque supongamos que estuviera cubierto. Salta y Jujuy tiene 4 jueces federales. 2 en Capital, 1 en Orange y 1 en Tartagal. Y en Jujuy, 2. El juzgado de Ledesma no se creó nunca. Para una zona de frontera como la nuestra, con el fenómeno de criminalidad organizada que sabemos que existe y es creciente, ¿cuántos juzgados y cuántas fiscalías harían falta que existan? Te doy un ejemplo. Toda la zona del Chaco salteño, Joaquín González, tendría que tener un fiscal federal permanentemente. Si sabemos que ahí descargan las avionetas que vienen de Paraguay la ruta 16, o de Bolivia. La ruta 16, toda esa zona, nadie habla de esto. Porque al gobierno nacional no le interesa ni Salta ni Jujuy. Y sin embargo, allá por el 2009, cuando reclamábamos los radares, les decíamos, por Salta van a pasar de largo, van a terminar votando en Córdoba, Rosario y Buenos Aires porque son lugares de consumo, porque por la cantidad de habitantes que tienen. A nosotros nos va a afectar medio de refilón, pero a ustedes les va a pegar de lleno. Y efectivamente, 15 años después, Rosario, un desastre. Buenos Aires, no lo dicen, no lo cuentan, pero con Urbano es inmanejable. Esa zona, esa parte, la Matanza es inmanejable. Estamos hablando de 4 millones de personas. Antes de despedirnos, quiero contarte algo rápidamente. El empuje al consumo de drogas, lamentablemente, en la condición humana, es un empuje. Sí. No es el único país afectado. Australia tiene programas de prevención de adicciones donde pone para que todos los chicos vean los efectos que produce en el organismo con vidrios. Cada país ha hecho lo posible para preventivamente detener el empuje al consumo. A mí me parece que hay además que concientizar en las escuelas, para empezar, Sí. a cada ser humano cuáles son las fracturas que tenemos,
y a dónde están los riesgos. Y bien, a nuestra audiencia muchas gracias por acompañarnos hasta la semana que viene. Y a Jorge Villada en especial. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Love is all that I can give.